La mañana del 17 de abril de 2018 parecía una mañana cualquiera. La luz del sol se colaba por las pequeñas ventanas del vuelo 138 de Southwest Airlines. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos. Volaban de Nueva York a Dallas. Un viaje de rutina, muy por encima del mundo. El suave zumbido de los motores era un consuelo familiar. Un telón de fondo para conversaciones, siestas y sueños de llegada. 20 minutos después del despegue, el avión alcanzó los 32.000 pies de altura. El mundo abajo era un mosaico de verde y marrón, un lugar de paz. Pero esa paz estaba a punto de romperse, violentamente y sin previo aviso. De repente, un sonido inigualable rasgó la cabina. No fue un bache de turbulencia. Fue una explosión ensordecedora. Un estruendo metálico y brutal que sacudió el alma misma del avión. El pánico estalló al instante. Una ola de conmoción colectiva invadió a los 144 pasajeros. Las cabezas se levantaron. Los ojos se abrieron de terror. El lado izquierdo del avión había sido golpeado por algo catastrófico. El mundo fuera de las ventanas, antes de un azul sereno, se había convertido en un torbellino de caos y miedo. El zumbido familiar había desaparecido, reemplazado por un rugido aterrador. Casi de inmediato, la presión de la cabina se desplomó. El aire, lleno de gritos, fue succionado violentamente hacia la delgada y fría atmósfera. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo, colgaban como extrañas frutas amarillas en un jardín del terror. El rugido del viento era inmenso. Una fuerza física que desgarraba la ropa y el cabello. Era el sonido del propio cielo invadiendo la cabina. Los pasajeros se torcieron con las máscaras, con las manos temblorosas. Se miraron unos a otros, con los rostros marcados por un miedo primario. Ya no eran extraños en un vuelo. Eran almas unidas en una pesadilla compartida. A través del aullido del vendaval, una vista horrible se hizo evidente. Una ventana en el lado izquierdo del avión, en la fila 14, había desaparecido. No solo se había roto, había desaparecido. Un agujero abierto al vacío. El poder crudo e indomable de la atmósfera a 32.000 pies se vertió en la cabina. Una mujer, Jennifer Riordan, había sido arrastrada parcialmente a través de la abertura rota por la fuerza de la descompresión rápida. Otros pasajeros, sin dudar un instante, corrieron a ayudar. Se agarraron a ella, luchando contra el viento, en un intento desesperado y heroico por volver a meterla.
a una altitud menor, donde el aire fuera respirable y el estrés estructural en el avión fuera menos severo. Cada decisión era crítica. Cada movimiento de los controles fue preciso. A través del caos, una tranquila profesionalidad se apoderó de la cabina. Era un faro de esperanza en una tormenta de miedo. Mientras los pilotos luchaban con la aeronave herida, la tripulación en la cabina realizó sus propios actos de heroísmo. Los auxiliares de vuelo se movían por el pasillo, con el rostro lleno de determinación. Tranquilizaron a los pasajeros, aseguraron las mascarillas de oxígeno, transmitieron información vital a la cabina. Su entrenamiento los había preparado para emergencias, pero nada puede prepararte de verdad para un agujero en el costado de tu avión. Sin embargo, hicieron su trabajo con valentía y gracia. Se convirtieron en pilares de fuerza para las personas aterrorizadas que los rodeaban. Su presencia fue un consuelo, un recordatorio de que no estaban solos. El descenso fue pronunciado y rápido. Los pasajeros sintieron las fuerzas G que los empujaban contra sus asientos. Podían ver el suelo cada vez más cerca. Filadelfia era el objetivo, el aeropuerto principal más cercano que podía manejar su emergencia. Por radio, la voz tranquila de la capitana Schultz continuó coordinando el aterrizaje. «Tenemos una pasajera herida», informó a los controladores, su voz dejando entrever solo un atisbo de la gravedad de la situación. Estaba pilotando el avión, gestionando la crisis y pensando en las personas a su cargo. Una verdadera capitana. La lucha en la fila 14 continuó. 2 hombres, un bombero y un ranchero, habían logrado meter a Jennifer Riordan de nuevo en el avión. Una enfermera jubilada comenzó de inmediato la reanimación cardiopulmonar, tratando de salvarle la vida. Fue un acto de profunda humanidad, extraños trabajando juntos en las circunstancias más extremas. Lucharon por ella, se negaron a perder la esperanza. Incluso mientras el viento aullaba y el avión se sacudía, crearon una pequeña isla de compasión. Representaban lo mejor de nosotros. Un testimonio del instinto de ayudar, de salvar, de cuidarnos unos a otros. La aproximación al Aeropuerto Internacional de Filadelfia fue tensa. Los pilotos no pudieron usar los ajustes de flaps normales, lo que hizo que el aterrizaje fuera más rápido y difícil de lo habitual. Vehículos de emergencia corrieron por la pista de aterrizaje, con las luces destellando. Se estaban preparando para lo peor. A bordo, los pasajeros se prepararon para el impacto. Se tomaron de las manos, rezaron, enviaron los últimos mensajes a sus seres queridos. El mundo exterior se quedó en silencio mientras toda la atención se centraba en la pista. Este fue el momento final y crítico, la culminación de cada decisión tomada desde la explosión. La capitana Schultz guió el averiado Boeing 737 hasta la pista. El aterrizaje fue firme, pero seguro. El avión rodó hasta detenerse. Un suspiro colectivo de alivio llenó la cabina, seguido rápidamente por aplausos. Lo habían logrado. Estaban en tierra. Estaban vivos. Los toboganes de emergencia no fueron necesarios. Los pasajeros desembarcaron en la pista, con las piernas temblorosas. Se quedaron de pie bajo el sol, mirando el avión dañado. Se abrazaron. Ya no eran extraños. Habían sobrevivido a una experiencia que los uniría para siempre. Pero el alivio estaba teñido de una profunda tristeza. A pesar de los heroicos esfuerzos de sus compañeros de viaje, Jennifer Riordan no sobrevivió. La madre de 2 hijos de Nuevo México se convirtió en la primera pasajera fallecida en una aerolínea estadounidense en más de 9 años. Su pérdida fue un desgarrador recordatorio de la tragedia que había ocurrido. Fue una víctima inocente, de un fallo mecánico. Su muerte ensombreció el milagro del aterrizaje seguro. Se había perdido una vida. Una familia había sido destrozada. La alegría de la supervivencia se mezclaba con la profunda tristeza de la pérdida. Después, la capitana Tammy Jo Schultz, el copiloto Darren Ellisor y toda la tripulación recibieron elogios. Fueron aclamados como héroes. La capitana Schultz, con humildad, insistió en que solo estaba haciendo su trabajo. Pero sus acciones hablaban de algo más. Hablaban de una habilidad increíble, de gracia bajo presión y de un profundo sentido de la responsabilidad. Había salvado a 148 vidas. Su voz tranquila en la radio se convirtió en un símbolo de liderazgo, un sonido de tranquilidad en un mundo que parecía desmoronarse. La historia del vuelo 1380 es un cuento de contrastes.
Se trata de la fragilidad de la tecnología y la resiliencia del espíritu humano. Es una historia de terror repentino y de una calma increíble. Nos enseña la importancia de la formación, la experiencia y la profesionalidad, pero, sobre todo, es una historia de esperanza. Nos muestra que, incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando el cielo mismo parece abrirse, hay héroes entre nosotros. Personas que corren hacia el peligro, personas que lideran con gracia, y personas que, ante la tragedia, nos recuerdan nuestra capacidad de coraje y compasión.